días, bienvenidos a un nuevo capítulo de M-Talks, que como sabéis es nuestra forma de tener este canal donde grabamos vídeos con gente que consideramos importante del sector y donde intentamos aportar un poco de conocimiento. Y hoy tenemos a Jon Macías, que es Global Head of Commercial y Marketing en Edison Next. Jon, gracias por estar con nosotros hoy. Gracias, Felipe, por la invitación. Es un honor estar aquí. Y nada, vamos a divertirnos. Muy bien. Jon, bueno, lo primero, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy, por tener un poco la molestia de venir a Barcelona y compartir este rato con nosotros. Quería un poco primero hablar de ti, ¿no? Yo te conozco un poco de hace bastantes años, ¿no? De Bilbao. Sí, sí. Esto es importante. Bilbao es mío. Como de todos buenos. Sí, sí. Ingeniero industrial por la Universidad de País Vasco, ¿no? Sí, sí. Pero luego has estado haciendo muchísimas cosas. Yo tengo apuntado algunas cosas, ¿no? Fagor, Tecner, Zenit, Energía Villarmir. Fue una de esas empresas que te dio bastante repercusión, ¿no? A nivel nacional. Luego Nexus, director comercial de Nexus durante 5 años, Casi más o menos, sí. 6 años. Y ahora estás en Edison Next como director global de desarrollo y marketing y algunas otras cosas más que nos explicarás. Y luego una faceta muy importante tuya, que es todo lo que no es trabajo, ¿no? Porque participas en ANESE, en APA Renovables y recientemente, Top Voice, ¿no? De LinkedIn. Esa es una nueva gorra que me han puesto, un clic, me han puesto por las publicaciones o por la divulgación. Yo empecé en LinkedIn jugando hace un año, jugando y comunicando, y decía, bueno, voy a hacer un post, y la gente me empezó a tener, empecé con miedo a qué ponía, empecé con miedo a que la gente iba a atacar o tal, y me empecé a enriquecer y me empecé a divertir y seguí. Y bueno, han puesto el catálogo de Top Voice, que vamos, es un check más. Bueno, significa que lo que dices es interesante y también por eso estamos encantados de que estés hoy aquí para tener una charla distendida, ¿no? Contigo. Oye, cuéntanos un poco de Edison Next, la compañía que estás ahora, porque has estado en comercializadoras, en Villarmir, en Nexus, que son dos comercializadoras de prestigio a nivel nacional e internacional, ¿eh? Hace poco estuvimos con Joan Canela y nos contaba un poco la expansión a México y todo lo difícil que es esto, ¿no? Pero ahora te has cambiado, te has pasado al lado un poco lado oscuro, ¿no? Sí, estuve en comercialización en 2 etapas, en la etapa de Villarmir y en la etapa de Nexus. Y bueno, decidí cambiar de lado, como dices tú, y ahora estoy en un proyecto de Edison Next. Edison Next pertenece a un grupo muy grande que se llama Grupo EDF, Electricidad de Francia, y somos el brazo descarbonizador del grupo. Entonces, hacemos inversiones hacemos solo 2 cosas muy sencillas, es bajar la factura del cliente y bajar la huella de carbono. Entonces, lo hacemos en el modelo de transición energética, con inversión propia, y el objetivo nuestro es descarbonizar. Es muy fácil, es chupado. Siempre y cuando no suba la huella, suba el coste. Entonces hacemos bajar el coste y bajar la huella de carbono. Entonces ya no es tan fácil. No es tan fácil. Eso no es tan fácil. Desde luego. En esta faceta nueva tuya, ¿no? Que, o sea, has pasado de ir al cliente a vender energía, ¿no? Has pasado a una parte de consultor. Sois consultores y acompañáis en todo el proceso, ¿no? De lo que es descarbonización. Te quería preguntar, claro, nosotros que trabajamos con clientes industriales, al final el cliente industrial siempre se plantea la descarbonización y decir, oye, ¿cómo lo hago, no? ¿Cómo empiezo? O sea, yo sé que tengo fábricas, yo sé que me han hablado de este Scope 1, 2 y 3, ¿no? ¿Cómo arranco? ¿Cómo aconsejáis a los clientes arrancar? Bueno, pues no es fácil si quieres bajar la huella y bajar el coste. Entonces lo que hacemos en principio es buscar el objetivo que tiene el cliente en el plazo de llegar a cero. Entonces marcamos un plazo y marcamos una hoja de ruta. Y entonces en esa hacemos un diagnóstico energético en el cliente y la primera medida casi siempre es medir. Lo que no se mide no se puede bajar, no se puede mejorar, se puede controlar, mejorar. Entonces partimos casi siempre o siempre de medir. La gente suele tener diferentes aparatos o diferentes sondas o controles, pero no tienen algo estándar comparable. Entonces nosotros
Partimos de esa base y luego, en función de la medición, vemos qué vectores le impactan más en su producto final. Y en función de los vectores, sea frío, sea calor, sea vapor, sea lo que fuera, buscamos la tecnología adecuada con el LCOE, el famoso LCOE, el coste de energía, adecuada independientemente de la tecnología que sea, y somos agnósticos de marcas. No tenemos una marca de nos da igual, ¿no? Nos da igual la marca. Entonces, hay muchas veces que por una subvención, por un momento regulatorio, por un momento puntual de precios de energía altos o bajos, cambia radicalmente la tecnología, ¿no? Entonces, bueno, lo que antes estaba muy barato, caro y tal, es tan relativo. Entonces marcamos primero plazos a 4 o 5 años y vamos segmentando año a año un plan de descarbonización con el cliente. Claro, esto me interesa mucho, John, porque lo primero dices, un cliente industrial tiene que medir. O sea, un cliente tiene que saber cómo se está generando esa huella en sus diferentes procesos. ¿Trabajáis también con pymes y cliente final o solo es cliente industrial, básicamente? Tenemos 3 segmentos. Tenemos un segmento que es el cliente industrial, donde podemos estar Leche Pascual o Arcelor o ese perfil de cliente grande. Trabajamos con el sector terciario mucho. Por ejemplo, tenemos clientes como Iberostar, tenemos, o sea, el sector hotelero, tenemos clientes como Amazon, tenemos clientes como BVA o Caixa, con muchos multisites, y trabajamos en el sector también público. Hemos incorporado en la compañía una empresa que en el número público, a día de hoy gestionamos 1.500 edificios, en edificios normales, en control. Gestionamos más de 600 puntos de luz en España y hacemos inversiones de cerca de 50 millones de euros en general, en España en descarbonización. Entonces, es un abanico muy diferente de clientes con un perfil muy diferente. Con una mentalidad totalmente diferente, ¿no? Un cliente pyme probablemente le tenga menos interés más a la parte de ahorro de factura y menos a la parte de descarbonización, ¿no? Sí, clarísimamente. Sí, ¿no? Clarísimamente. El largo plazo que tiene un cliente industrial que tiene un plan estratégico a 5 o 6 años y hacemos en paralelo un plan de una ruta de descarbonización, no lo tiene una pyme que va mucho más a corto plazo, que su inquietud es bajar la factura. Sobrevivir, ¿no? En este país que no es fácil. Que no es fácil, ¿no? Pero hay mucha pyme, ¿eh? Es un país plagado de pymes. Totalmente de acuerdo. Y luego el sector público que no tiene nada que ver. Claro. Muy interesante, porque además dentro del sector industrial que manejáis, estás hablando de clientes que también sus márgenes y su forma de abordarlo es totalmente diferente. No es lo mismo sector alimentación con unos márgenes súper estrechos, ¿no?, que un Amazon que probablemente tenga unos márgenes bastante más amplios, ¿no? Sí, no tiene nada que ver. Hay sectores que están sufriendo bastante. El tema de alimentación con las marcas blancas están sufriendo bastante y entonces están mirando mucho el coste. Tienen bastante avanzado el tema de los procesos y yo creo que con los certificados de ahorro energético estamos acortando plazos de inversiones, ¿no? Ahora estamos haciendo un proyecto con Leche Pascual que teníamos encima de la mesa ser net cero en el 2030 y va a conseguir ser en el 2026. Qué bueno. Entonces, es decir, buenísimo. Hay oportunidades en el mercado y hay que cogerlas. Te escuché en una entrevista que te voy a hacer un quote de una frase tuya que me gustó, que decías, tiene que convivir el autoconsumo con la batería, con el punto de recarga para el coche eléctrico, con la bomba de calor, ¿no? Quiere decir que esto se está complicando, ¿no? O sea, no es solo una tecnología, sino estamos hablando de muchas cosas. Yo creo que es un conjunto, ¿no? Yo creo que un grupo de música son varios instrumentos y estamos trabajando solo con un instrumento que es el autoconsumo. Entonces, no tiene ningún sentido hacer instalaciones de autoconsumo, crecer en el autoconsumo y no electrificar la demanda. Entonces, vemos mucho sentido instalaciones de aerotermia, bomba de calor, depende de la situación, vemos el punto de recarga del coche eléctrico, vemos que es una orquesta, no es uno con una flauta, es una orquesta de música, suena mucho mejor la música. Oye, hablas de autoconsumo. Justo ayer hubo una noticia en prensa de una empresa importante de autoconsumo con una reducción importante de empleados, ¿no? Estamos viendo a muchas compañías de autoconsumo sufrir muchísimo. ¿Cómo lo ves?
¿Cuál estuvo un poco? Yo este año lo veo mal. No lo veo fácil este año, con precios bajos de energía como está ahora y muchas horas a cero, con las tasas de interés que tenemos y que el poder adquisitivo de las familias es menor que hace 2 años. Y no hay urgencia. La familia tiene dinero o tiene menos dinero porque tiene que pagar más intereses. Entonces no hay la urgencia que había antes de instalar autoconsumo. Entonces lo dejan ya lo haré. Y la empresa tenía antes algo que era súper urgente y ahora bueno, lo voy a hacer, pero entonces vemos que las multinacionales siguen apostando y siguen teniendo demanda. Tenemos ofertas de grandes clientes en tenders del sector automóvil, de todos sectores, yo creo, del lácteo, sí, de todos, de azulejero, pero tenders internacionales que vienen aquí. La pyme no ve esa necesidad, no la percibe, pero los precios de MIP siguen siendo similares. Cuando la gente habla... Entonces yo creo que es un momento coyuntural, no es estructural. Porque si fuera estructural, los precios de MIP se hubieran derrumbado. Totalmente, sí. Y no sé, están en 50 y pico, 52, 56. Y siguen muy similares desde hace 10 años, ¿no? O sea, se mantienen. Y muy afectados por la geopolítica, que tenemos una geopolítica bastante compleja. Hace unas semanas toda la curva de 10 años ha subido casi 4 euros megavatio, ¿no? O sea, que eso es prácticamente un 10 o un 12%. O sea, es brutal, ¿no? O sea, pero la subida no es porque sea autoconsumo o por el IVA o por tal. Afecta que en Irán lancen un cohete a menganito o cosas que no están bajo nuestro radar. Totalmente. Y luego tú también hablabas en esta entrevista de las subvenciones, que es un poco el tercer elemento, ¿no? Sí. De que afecta también a que la gente esté abierta a poder hacer autoconsumo o no. Las subvenciones, efectivamente, hubo una avalancha de subvenciones. Los plazos de las subvenciones no se han conseguido como todos quisiéramos. Se está tardando mucho entre que la pides y te entregan la subvención. Entonces yo creo que eso, unido a que ya no hay tanto dinero en subvenciones, el atractivo o la voracidad que teníamos de ir al autoconsumo se ha reducido. Sería el tercer componente. O sea, estamos en un periodo donde la locura un poco está desapareciendo y el sentido común y el medio plazo es lo que está imperando, ¿no? Un poco el sentimiento de lo tengo que hacer. Se van a ir integrando empresas, un crecimiento de un 100 y pico por ciento, como hemos tenido desde años, es imposible, no hay sectores que aguanten ese crecimiento. Crecimientos de los dígitos ya son difíciles de mantener. Y entonces yo creo que se está consolidando el mercado. Instaladores o empresas, como por desgracia la que acabamos de mencionar, que se han dedicado muchas veces solo a un sector, que es el doméstico, y ha llevado a un crecimiento desmesurado en poco tiempo. Hemos tenido etapas en la de dificultades de conseguir instaladores, otra etapa de conseguir módulos, que no había módulos, y otra etapa de conseguir... Entonces ahora se está racionalizando. No hay nada que aguante crecimientos de 2 dígitos durante varios años. Es imposible. Sí, lo hemos visto también con la parte de los PPAs, con la parte de la generación renovable y añadiendo también la burocracia, ¿no? El permitting, que dificulta muchísimo los proyectos. Es una de las cosas que los generadores están pidiendo, ¿no? Házmelo un poquito más fácil. Nosotros estamos en Italia, aunque no va a ayudar a la gente ¿no? Pero es verdad que hay otros países que incluso el permitting es más difícil que en España, como por ejemplo en Italia. Un poco más complicado, pero bueno. Oye, aprovecho que te tengo. Hablabas de los módulos, de los paneles. ¿Qué te parece un poco esta indefensión? O no sé si es que no hemos hecho bien los deberes a nivel europeo, pero que casi todos los fabricantes había uno que cerró puertas hace muy poco. Casi todos los fabricantes de paneles son asiáticos. Y estamos un poco indefensos, ¿no? Sí. ¿Ves que hay alguna opción en este sentido? La única opción que veo es que ahora han sacado un paquete del gobierno para fomentar la fabricación de la cadena de valor aquí en España, en Europa, en España también. La única opción que veo es ligar las subvenciones o premiar las subvenciones a paneles europeos. A panel, inversor, batería, etc. Yo creo que los asiáticos, yo estuve en Asia hace ya casi 20 años por temas laborales,
Y los asiáticos son muy listos y abrieron la puerta hace 20 años y montamos ahí con Hugo Mondragón un polígono industrial y todo muy divertido. Y cuando cogieron la tecnología y aprendieron, nos cerraron las puertas de una forma muy cariñosa. Sí, sí. Entonces, bueno, pues vamos a aprender la lección, ¿no? Vamos a defendernos y la mejor defensa es hacer las cosas aquí bien y fomentar el producto europeo. ¿Hay alguna iniciativa, hay algunas empresas, estoy pensando en una empresa que es de Levante, que hace paneles, pero realmente lo tienen muy complicado? De hecho, oíamos noticias que en este año tanto las baterías, que luego volveremos a esto, como paneles, otra vez se va a desplomar el precio de los componentes, ¿no? Con lo cual es muy, muy complicado. Partes de que los químicos, bueno, los metales, ¿no? Tú tenías el otro día un artículo también en LinkedIn que hablabas de los metales. Los metales los tienen ellos, porque también tienen una presencia muy importante en África, donde hay mucha generación de metales necesarios, ¿no? para los paneles. Y luego la mano de obra clarísima, ¿no? Entonces lo tenemos complicado para esto. Yo creo que tenemos complicado. Lo que debemos hacer es meter dinero en inversión, en I+D. Es decir, no podemos copiar y pegar los que han hecho ellos mucho tiempo. Ya están haciendo I+D hace muchos años y tenemos que hacer más I+D aquí. Invertir en tecnologías que en el largo plazo se van a quedar. Porque competir en precio con ellos es imposible. Imposible. Es perder el tiempo. Sí, estoy de acuerdo, déjame preguntarte sobre el PENIEC. El PENIEC que bueno, hay una iniciativa o hay un deseo de que todo esto que se hace a nivel nacional, a nivel un poco normativo y europeo, pues ayude, ¿no? a descarbonizar. ¿Qué opinas? ¿Qué te parece el PENIEC? El PENIEC yo creo que es un acuerdo de intenciones optimista en muchos casos y realista en algunos, ¿no? El primer optimismo es la demanda. Lo más brutal es la demanda eléctrica que está bajando en los últimos años, décadas, yo diría, y no es algo puntual, ya empieza a ser coyuntural, ¿no? Entonces tenemos que conseguir, el PENIEC manifiesta crecimientos en demanda y estamos en descenso. Entonces ese es el primer escollo que vamos a... yo creo que en el tema de autoconsumo podemos llegar al PENIEC planteado. En el tema de almacenamiento va a ser muy difícil. Llegar al PENIEC con las herramientas que ahora tenemos. Vemos que instalar baterías a día de hoy, el plazo de retorno no es tan bueno como quisiéramos. Más o menos, John, ¿qué plazo estáis viendo de retorno? Pues vemos en un industrial con una carga diaria y descarga entre 10 y 15 años. Entonces hay que ayudar a la tecnología. Hay tecnologías que están maduras y hay que ayudarlas, y hay tecnologías que están más verdes y hay que ayudarlas. Entonces el autoconsumo no está en las maduras, pero por ejemplo la batería yo creo que todavía hace falta una ayuda económica de inversión de I+D para poder desarrollarlo, porque es una tecnología que es necesaria. Me hace mucha gracia. Antes hablabas de que el mercado, las subvenciones pueden cambiar totalmente una tecnología. Yo recuerdo, nosotros tenemos un proyecto que planteamos el año pasado, de triplicar una planta de autoconsumo, poner baterías. Claro, nos salían unos retornos de 6 años. ¿Qué pasa? Precios altos de energía, subvenciones, claro. Y un EMS, ¿no? Un sistema de gestión de batería que te podía también ayudar con peak shaving y alguna otra cosa, ¿no? Ahora mismo el número es totalmente diferente. O sea, ha pasado, yo diría, ni 9 meses y tenemos un número totalmente diferente que no motiva nada al industrial a meterse en un tema de... Es que ningún comité de dirección te va a aprobar una inversión a 15 años vista. Eso es imposible. Pues a mí las subvenciones no me gustan. A mí me gusta la declaración fiscal. Yo aplicaría declaraciones fiscales tanto en la empresa como el particular, porque creo que es más eficaz que una subvención. Primero, porque ya la declaración de la renta o el impuesto social lo pagamos todos. Entonces, pues un trabajo que ya tienes, la tramitación es muy sencilla, porque ya lo haces. Claro. Y segundo, porque a la empresa que quieres proteger o que quiere invertir o que quiere apostar por digitalización, inteligencia artificial, renovables, la tecnología que sea, le aplicas una regulación fiscal para que crezca. Entonces, el tejido industrial va subiendo. Yo creo que hay que proteger mucho el tejido industrial. Está mal visto pensar que las empresas ganan dinero y que tienen que ganar dinero. Si no se llaman ONGs y si no es la empresa. Y cuando más dinero gana la empresa, mejor. Mejor, sí. Y eso no está bien visto en este país.
tú vienes de una zona, yo estudié también muy cerca de donde tú eres, y también estudié dentro del grupo Mondragón, lleno de fábricas de Ederland, de Fagor, Sí. de Caja Laboral, ¿no? De toda este conglomerado industrial. Y es cierto, o sea, tenemos una mentalidad, ¿no? De que el industrial y el empresario se forra y las empresas tienen que perder dinero, ¿no? Y al final estoy un poco contigo, o sea, tenemos que hacer que ganen Hay que dinero. proteger la industria, si no vamos a acabar ahora viviendo del turismo, que es un sector encantador, buenísimo, pero que no genera una cualificación profesional de la gente, ¿no? Genera mucha mano de obra, momentos pico y no tan buena como quisiéramos. En este sentido, yo he visto el Bilbao de hace 25 años y el de ahora, nada que ver, ¿eh? Ha cambiado, Muchísimo. Ha cambiado. Pero a veces no, a veces a peor incluso, ¿eh? O sea, Sí. se ha perdido muchísima industria también en el País Vasco. Muchísimo. Y es una pena. Todo lo que es la ría estaba lleno de industria y Sí. ahora la hemos descarbonizado y parece que está mal vista la industria. Yo creo que estamos penalizando a la industria. Y yo sería partidario de favorecer la industria, que genera puestos de trabajo estables, genera mano de obra indirecta en el entorno. Entonces yo las medidas que plantearía serían de... Fiscalidad. Sí, fiscalidad industrial. Uno de los temas asociados al PENIEC también, volviendo un poco a la generación, sobre todo fotovoltaica, uno de los problemas que estamos viendo con generadores, hace poco estuvimos en Igual, en Alemania, en la feria, hablando con muchos generadores, y claro, al final un generador que han sufrido un proceso también de agrupación, ¿no? Un poco lo que tú dices de autoconsumo. Se están uniendo las compañías y se están creando grupos mucho más grandes, ¿no?, que antes. Una de las cosas que pasa es que la gente se mira Europa a nivel global. O sea, les da igual invertir en España que en Italia, que en Alemania, o incluso les da igual invertir en Europa que invertir en Asia o en Estados Unidos o en Latinoamérica o Australia, ¿no? O sea, al final, el dinero no tiene fronteras, ¿no? Entonces, nosotros vemos una situación difícil de un generador que venga a este país a invertir con unos precios de energía que tenemos todos los días en la prensa, los precios negativos, ¿no? Entonces, estamos viendo, y en la feria lo vimos, intereses de generadores de decir, no, yo miro a Italia y miro a Alemania. Un PPA en España, probablemente en Italia sea el doble de precio. Y realmente no es el doble de coste montar un parque en Italia que montarlo en España. Y si montas en el sur, ¿no?, de Italia, pues tienes un montón de horas, como tenemos de Madrid para abajo, ¿no? ¿Tú te crees? O sea, esa parte de generación fotovoltaica del PENIEC, ¿te la crees? Yo, en estas circunstancias de precios bajos, nadie va a invertir, o menos gente va a invertir aquí en España. Y efectivamente, la inversión puedes hacerla en Chile, puedes hacerla en otros países que no hay. España tiene la ventaja de la estabilidad legal, podemos decir de un partido o de otro, pero hay una estabilidad legal, y eso es importante, y estabilidad jurídica que tiene el país, Europa y España en concreto. Pero ya hay soluciones para inversiones fuera de España, ¿no? En África o en países del sur de América, ¿no? Entonces yo creo que es difícil ese crecimiento a precios bajos. Entonces la única opción que tenemos es agilizar la demanda eléctrica, ser más hooligans, hablando mal y pronto, con las nuevas instalaciones de gas, por ejemplo. Porque el gas, yo no tengo nada en contra del gas, ni a favor del gas, pero el gas dependemos de que si Rusia o que si Ucrania o que si tal, la dependencia. Y en esta jugada, los que más están ganando son los americanos. Están vendiendo unos barcos de GNL a un precio muy bueno, y bueno, pues nos están poniendo el caramelo, como voy a defender a Ucrania, y mientras nos están vendiendo barquitos de gas. Claro, hablas de precio, pero también de CO2, claro, ¿no? De la quema de gas. Claro, es que al final... Entonces yo creo que lo que es importante es defender y hacer una ruta a largo plazo. Muchas veces el sector político trabaja muy a corto plazo, porque tienen elecciones cada 4 años, porque una ruta de un plan estratégico a 10 años como país en educación, en sanidad y en energía, pues parece que no es tan descabellado, ¿no? No debería serlo, pero la historia nos cuenta que no sé si somos capaces, no sé si vamos a ser capaces. Claro, gas natural, hidrógeno, que es una opción, se habla mucho de... Bueno, perdona,
cuando hablas de precios bajos, vuelvo un poco al tema de precios bajos, si seguimos pagando precios bajos en mercado, precios negativos, entendemos que será muy complicado que haya apetito para la inversión necesaria para que se implanten estas renovables en este país. Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. ¿Hidrógeno? ¿Qué te parece? Hidrógeno, nosotros estamos en algún proyecto de hidrógeno. El hidrógeno no vemos que los números a día. El hidrógeno verde, es el que está muy de moda, sí. aún no sale. No sale. Estamos aglutinando algunos grandes consumidores y hago un proyecto europeo que a finales de en mayo vemos a ver si tenemos alguna. Pero vemos que todavía no salen los números del hidrógeno. Es una apuesta que hay que hacer a largo plazo. Es una tecnología que es a largo plazo y hay que hacer más. No lo vemos una realidad en el corto plazo. Nosotros solo lo hemos visto en una ocasión. Tenemos un proyecto en marcha que es una empresa que necesita el hidrógeno en su proceso productivo. O sea, ellos necesitan hidrógeno como materia prima. Entonces, es un electrolizador de 25 megas, son 200 gigas más o menos de consumo. Sí. Y luego la problemática del hidrógeno verde de cómo suministro. Si hago un PPA, tiene que ser un PPA con adicionalidad. Sí, entonces ahí entra un poco el tema de dónde lo saco, cómo lo verifico, que si blockchain, qué manera lo tengo, ¿no? O sea, hidrógeno estás un poco en la línea. Aunque es una de las cosas que están diciendo mucha gente, ¿no? Cartagena como un hub hidrógeno, España como un hub hidrógeno, ¿no? De conexión. Yo creo que ¿no? a Europa le queda recorrido, ¿eh? Y es un proyecto que hay que invertir. Sí. Es un proyecto, en mi opinión, de I+D a medio y largo plazo. Vemos mucho más cerca el tema del biogás, mucho más cerca. Biogás. Estamos con dos proyectos de biogás y lo vemos mucho más cerca y mucho más real. Incluso BioGNL, tenemos una planta de BioGNL en Italia y aquí nos gustaría hacer otra. Y vemos con residuos que tenga la fábrica, sobre todo la fábrica, constantemente. En el caso del Pascual, claro. Es el caso. Las granjas, ¿no? También. En las granjas. Tenemos una granja de purines de las antiguas que en breve se la acaba, en 2027 se la acaba y vamos a hacer un tema de biogás. Porque vemos que tiene sentido ahí. O sea, de un residuo, pero tiene residuos. Si valorizar el residuo. Bueno. ¿Y la garantía de origen? La garantía de origen es una cosa muy volátil, y al final yo creo que ha habido mucha especulación y seguirá habiendo. Es algo que si no puedes llegar a bajar tu huella de carbono, tienes que compensarla y puedes comprar garantía de origen o puedes plantar árboles en el Amazonas. Puedes decir lo que quieras, ¿no? Entonces yo creo que los mercados van a ir apretando, van a ir subiendo los precios, pero que es un mercado especulativo. Estamos haciendo una torta como un pan. Estamos haciendo Europa menos competitiva que otros países. Entonces hay que hacer una reflexión. Hay veces que cuando pones encima de la mesa y haces el impacto que tiene España en el mundo o Europa en el mundo es una bolita pequeña. Entonces hay veces que estamos jugando a ser muy, muy verdes, muy limpios, pero no miramos la parte de competitividad. Yo por eso creo que hay que defender la industria. Y siempre y cuando sea competitiva. Claro, la combinación gas barato que tienen los americanos con una política medioambiental quizás no tan estricta como tenemos los europeos, ese mix es brutal. Sí, ¿no? Yo creo que los americanos ahora se han dado cuenta de lo que tienen. Hicieron inversiones muy potentes en tema de fracking hace años y ahora están sacando uso y efectivamente ahora están invirtiendo bastante en renovables y están ganando la partida. Es que una energía barata es una producción barata, un país barato, un modo de vida más barato y más ventajoso. Y tenemos que verlo así, no tenemos que verlo como que es algo negativo. Claro, nosotros tenemos una percepción de esto, de la flexibilidad. O sea, de hecho, hay otros países, te quería preguntar también un poco por los mercados de flexibilidad, asociado a baterías. La batería es un elemento importantísimo a la flexibilidad, ¿no? Al final hemos pasado de un modelo donde había pocos grandes consumidores y pocos grandes generadores, ¿no? A una generación más pequeñita y un consumo más pequeñito de mucha más gente, ¿no? De hecho, Red Eléctrica se ha tenido que convertir digitalmente en una empresa totalmente diferente, ¿no? Con esta figura de prosumer, el consumidor-productor, ¿no? Pero vemos que o hay flexibilidad en la demanda o los modelos de renovables van a ser muy complicadas, ¿no? El año pasado tuvimos la segunda subasta de ESRA, ¿no?
donde hay algunos consumidores que pueden ser flexibles que han tenido ciertas ventajas. Pero, ¿cómo ves que ese mercado tiene que evolucionar? Es decir, baterías como tal y otros elementos, ¿cómo tiene que evolucionar? Yo creo que el mercado de la flexibilidad tiene que arrancar, aún no ha empezado. No pueden actuar en banda primaria y en banda secundaria. Yo creo que en el momento que puedan actuar en banda primaria y secundaria, puede cambiar bastante el mercado. Entonces hay que incentivar en que las baterías puedan actuar. Para los que están viendo el vídeo, que por cierto, darle al like, porque si no, YouTube no nos tiene en cuenta. ¿Qué quiere decir lo de banda primaria y banda secundaria que estabas diciendo yo? Bueno, que puedan actuar en los mercados. El mercado hace una estimación de la producción y de la demanda con un día de antelación, y banda primaria y banda secundaria es que pueden actuar en los mercados o una hora antes o 24 horas antes de la aproximación real entre consumo y demanda. Vale. O sea, que tenemos que ser mucho más flexibles, más ágiles, a más corto plazo, ¿no? Probablemente, sí, para esa granularidad. Bueno, lo estamos viendo en Portugal, ¿eh? En Portugal el sistema de subastas es mucho más avanzado que el nuestro. Nos están adelantando por la derecha, sí, los portugueses, como muchas cosas, ¿eh? Sí, tenemos un país como muy atrasado, y cuando vas a trabajar en Portugal no están tan atrasados. No. Ni en autoconsumo, ni en idiomas, hay cosas que las tienen más interiorizadas, ¿no? A mí los idiomas me parece una pasada, cosa que aquí todos no sabemos inglés, y allí saben inglés desde que eran pequeños, porque en la tele, inglés y español, porque no doblan películas, es decir, sí. Y aquí nos hacemos locos con... Entonces, sistemas de flexibilidad, mercado de flexibilidad, un poco lo que piensas es, o sea, baterías es un elemento más, pero la versión España versus Europa en flexibilidad, ¿cómo ves? Creo que estamos muy verdes todavía en la parte de flexibilidad. Se empieza a actuar en la flexibilidad con la demanda, con pequeños proyectos en el que te permiten una industria de frío, parar el frío durante un cuarto de hora y mantener las máquinas. Estamos en ese tipo de cosas, pero todavía son pequeños experimentos, no es algo estandarizado. Entonces, hay que medir, porque si no se mide no se puede actuar. Buen mensaje. Si no medimos, estamos perdiendo el tiempo. Sí. Red Eléctrica está digitalizando y ahora empezamos a tener mucho más datos. Entonces, en el momento que te podamos medir, que ya lo tenemos, es el momento de dar el salto. Mi conclusión. Sí, porque, claro, nosotros, por ejemplo, mercado como el francés o el belga o el holandés, que en flexibilidad, incluso Italia, en flexibilidad están más avanzados que nosotros. Hay países europeos que tienen subastas incluso de días o de fin de semana, o incluso a menos timing, ¿no? Tienes que ser capaz de mover tu producción y elementos como las baterías o un autoconsumo, o es el elemento perfecto, ¿no? Tener autoconsumo, que yo pueda decidir si me lo quedo o lo meto a la batería o cargo de red o exporto a red, ¿no? El permitting. Ahora es muy difícil tener una planta de autoconsumo con vertidos. Es muy difícil. Es muy complicado. La tramitación es muy complicada. Sí. Estamos trabajando desde APA Renovables con varias distribuidoras, con algunas mejor que otras, y a mí me ha sorprendido porque creo que la distribución no era consciente de lo que estaba haciendo, realmente lo digo. Porque siempre lo hemos quejado, y cuando hemos sentado y hemos hecho una hojadura con una de las tres grandes, nos han reconocido que no eran conscientes de todo lo que estaban haciendo. A mal, inconscientemente. Entonces, estamos trabajando en un borrador, que esperemos que sea un guía burros para esa distribuidora, y para el resto, que mejore la tramitación, que mejore los plazos, etc. Yo creo que es un país en el que ha habido una gran distribución en manos de 3 o 4, ha habido comercializadoras, pero el 80% de la comercialización en manos de estas 3 o 4 que se llamaban igual hasta hace no mucho. Entonces se está abriendo el melón, entran nuevos actores, los antiguos se resisten, y entonces hay que darle, digitalizando y midiendo, se pueden hacer muchas cosas. Y el autoconsumo, si algo tienes que convierte al autoconsumidor en un apóstol. Es decir, cualquiera que se ponga en el autoconsumo acaba diciendo, mira, qué listo soy. Antes consumía esto, ahora pago esto, tal. El consumir cerca te hace consciente de tus consumos y te hace cambiar hábitos.
Incluso un tema que para mí es muy importante, que es seguridad de suministro. Nosotros tenemos una gran suerte en este país, que la seguridad de suministro está casi hecha, pero tenemos un cliente de Sudáfrica que su mayor motivación para implantar autoconsumo es que tiene problemas porque se le va la red. Claro. Se queda la fábrica parada. Entonces, para mí es un tema súper importante, ligado un poco con los, autoconsumos colectivos, que son difíciles. Pero para mí también es un tema importantísimo el seguridad de suministro, quizás no en España, pero en otros sitios, lo cual es un elemento importantísimo, ¿no? En España está garantizado el suministro, pero no había problemas de suministro hace años, ¿no? Es decir, que efectivamente no somos conscientes de lo que tenemos, nos quejamos de lo que tenemos, ¿no? Y tanto la seguridad personal de la gente cuando viene de otros países o de suministro, aquí lo damos por hecho. Y efectivamente el papel de red eléctrica de OMI es impecable. Impecable. Son buenísimos. Eso hay que decirlo también, ¿eh? Entonces, pero lo que consigue el autoconsumo es, aparte de la evidencia de consumir cerca, las pérdidas de la distribución las minimiza. Y la concienciación. Yo creo que la parte de concienciación que tiene el autoconsumo no tiene otras tecnologías. Y descarbonizas. Y es súper importante. Efectivamente. También. Todos son ventajas, ¿no? En tema de autoconsumo. Yo creo que sí, a precios muy razonables y amortizaciones de 7-8 años. Incluso no solo generación eléctrica, sino, por ejemplo, calor, vapor, ¿no? O sea, una industria, tenemos algún ejemplo, ¿no? En el sur de España, o sea, de bebidas que ha montado placas, pero también no solo para generar, sino también para que sus procesos productivos tengan agua caliente o tengan vapor, ¿no? O sea, ya estás tocando, eso sí que sustituye al gas. Es que hay que ir poco a poco reemplazando el gas, yo creo. El gasóleo e incluso el carbón, que no es un inmediato, pero vemos que los certificados de ahorro energético favorecen ese tipo de medidas y estamos muy a favor de ellos. Hablabas de APA, me interesa mucho porque estás un poco en APA trabajando fuerte ahí con ellos. El gobierno y en general el regulador escucha lo que dicen las asociaciones. Sí. Tenemos reuniones periódicas con el gobierno, con el ministerio, con el MITECO, incluso directamente con la Secretaría de Estado, y tengo que decir que están muy con ganas de reunirse, de escuchar y de ver soluciones para los problemas. Son conscientes de los problemas y sí están escuchando mucho, ¿no? A veces que toman medidas que no son de acuerdo o no, pero están escuchando, sí. Hace poco estuvimos en una reunión con CNMC, muy interesante, hablando de los mercados de capacidad y mercados de flexibilidad, ¿no? Porque capacidad es más nacional, flexibilidad, mercado de capacidad es más de BOE, ¿no? Y mercado de flexibilidad es un poco más del día a día, y realmente cuando estás con ellos y te explican el porqué de las cosas, la complejidad, estamos en un sector muy complejo. O sea, hay mucha gente que dice, hay mucha regulación, hay mucha regulación porque tocas una pieza aquí y tocas ¿no? Ahora, por ejemplo, una de las cosas que más nos preocupa o de las que nos preocupa mucho son las cogeneraciones. Tenemos mucho cliente cogenerador y lo están pasando canutas. Y para nosotros también es un elemento de flexibilidad. Tenemos un cliente que ganó 5 megas en el RAT precisamente porque tiene una cogeneración que la puede utilizar. No tiene un todo, ¿no? Sino que la puede regular. La puede regular. Y eso también le ha valido, ¿no? El poder entrar en la subasta, el poder ser flexible, pero lo vemos muy mala pinta a las cogeneraciones. Bueno, las cogeneraciones es efectivamente, yo creo que es algo que tienen que no fomentar, porque efectivamente consume gas y hay soluciones que pueden, sin consumir gas, cubrir esos picos de demanda puntuales que tiene, pero yo creo que sí que deberían de mantener. No fomentar nuevas instalaciones, pero sí mantener. Por las que hay, ayudarles. Sí, aparte de mantener. Nosotros tenemos en gestión varias cogeneraciones y alguna propia, y efectivamente estamos en situaciones de que no sabemos cuánto vamos a cobrar, cuándo lo cobras, los plazos de cobro entre que arranques o no cobras, hay un delay de mucho tiempo,
influye mucho, que es una tontería, pero una obviedad, el precio del gas. El precio Totalmente. del gas cambia radicalmente de 20 a 40, 50, 60, y en el hoja este no hay quien ponga un número bueno. El pasado, mirarlo y entenderlo, entendemos todos. En el periódico Naranja lo vemos todos los días, pero el futuro nadie lo sabe. Que es verdad. Entonces hay mucha volatilidad, primero regulatoria, y genera inestabilidad, y luego del componente principal, que es el gas. ¿Y no te parece curioso que estamos acostumbrados a contratos a largo de electricidad, los PPAs famosos, ¿no? Pero cuando hablamos de contratos a largos de gas, hay muy pocos. O sea, históricamente fueron los primeros. O sea, si realmente los acuerdos a 25 o 30 años se producían entre gasistas, ¿no? Entre productores y generadores y comercializadores, ¿no? Pero a nivel industrial hay muy pocas casos de éxito, ¿no? O situaciones reales de contratos a largo de gas. Hay muy poca cosa. Es que el gas yo creo que está más verde que la electricidad. Mi sensación es que el gas, hasta hace no mucho, estábamos referenciados al TTF, Sí. la gran mayoría de las operaciones de gas, o al Brent. O al Brent. Tipo cambio, había sí, dos referencias, sí, pero al final... y desde yo en época de Nexus recuerdo que estamos intentando montar e impulsar el mercado de gas, y nos costó mucho, porque los clientes no confiaban en el mercado, no había liquidez, no había tal. Es decir, es un mercado más inmaduro de lo que parece. Pero es curioso porque es más histórico, es físico, hay molécula, es más fácil de entender, y además a gente como los cogeneradores les ayudaría a tener unos costes un poco más estables, ¿no? Y ahora mismo nosotros vemos que contratos a largo en gas hay muy pocos. No porque no quieran los gasistas. Los gasistas quieren, pero no es sencillo. No es sencillo hacerlo. Yo creo que hay mucha volatilidad por geopolítica, que hemos hablado antes, y segundo, que es un mercado que está copado por uno o dos players muy grandes, ¿no? Entonces al final tampoco les interesa mucho a los players perder su terrenito, ¿no? Sí, lo que pasa es que el mercado al final se está convirtiendo en algo más global, ¿no? O sea, al final es que la ola viene, la descarbonización que tú comentabas al principio hace que gente que no se tenía que mover, ¿no? Estaba relativamente cómoda, te tengas que mover. Al final hay gente que dice, bueno, yo ya descarbonizaré, tengo 2030, 2050, descarbonizaré más adelante. Sí, pero no lo vas a poder hacer todo de golpe. No. O sea, es mejor, o sea, me quedo un poco con lo que tú dices de medir para poder saber en dónde estás, y luego mirar tecnologías, porque cambian mucho, ¿no? Y ver qué tienes que ir haciendo. Es una pregunta que nos hacen muchos clientes, ¿no? Decir, hostia, ¿por dónde arranco? ¿Cómo lo hago? ¿Qué objetivos me pongo? Claro, tú dices, voy a una empresa y miro los objetivos que tienen, ¿no? Pero hay mucha gente que dice, ¿qué me planteo? Bueno, es que mi cliente no me lo reconoce. Yo creo que sí. Yo creo que hay clientes que empiezan a reconocer. Yo creo que hay una parte de tecnología. Hacemos un diagrama en función de las abscisas y de soluciones que hay en cada momento, dependiendo de la tecnología, de los precios y de la regulación o subvención que puede haber. Sí. Y que va cambiando día a día. Claro. O día a día o no, pero bueno, en función de eso hacemos y vemos que hay tecnologías que son tecnológicamente muy avanzadas y que tienen un retorno rápido, y es lo que hay que abordar. ¿Verdad? Es un quick win, ¿no? Es un win-win. Hay tecnologías que pueden tenerlo, y hay gente que tiene un green premium. Hay gente que quiere pagar por ser verde. Y entonces aconsejamos hacer este gráfico en función del proceso productivo. ¿Cuánto te cuesta en frío, en calor, en vapor, el precio de tu producto final? Y ir al que más pesa. Y dentro del que más pesa, ir a las tecnologías que son win-win. Y luego abordar las otras. Pero con una ruta. Claro. No empezar a hacer instalaciones de cosas sin ruta. La gente trabajamos mucho por bandazo. Está de moda autoconsumo. Está de moda el hidrógeno. Está de moda. Vamos por modas, no vamos por una ruta, ¿no? Entonces, como haces un plan estratégico a 4 años, haz igual de energía a 4 años. Tampoco a 100. Sí, no, a 4 que mínimo, sí, estoy totalmente de acuerdo. Bueno, si además tenemos objetivos europeos obligatorios a 2030, al final lo puedes retrasar, pero vas a tener que cumplirlo, ¿no? Y que cumple dos cosas, bajar la huella de carbono y bajar la factura. Porque bajar la huella es muy fácil
si subes la factura. Claro, Es si, muy fácil. si pagas es más fácil, estoy de acuerdo. ¿No? Hay tecnología para todo. Sí, sí, Pues sí. hay que... Sí, lo que pasa es que hay que aguantarlo, ¿no? El sector, la empresa lo tiene que poder soportar. Sí. Para mí es uno de los temas más importantes, ¿eh? Incluso clientes internacionales de verdad que están descarbonizando algunas zonas del mundo que les obligan a ello, ¿no? Y cuando te miras otras zonas del mundo dicen, no, aquí no voy a hacer nada, porque de momento no me lo exige, ¿no? U otros que se meten en iniciativas como SBTI o R100 y dicen, no, yo es que lo quiero explicar, ¿no? Y incluso gente que, vosotros tenéis clientes que no quieren salir en prensa, pero están trabajando muy fuerte, ¿no? En esto. Sí, sí, tenemos muchos clientes. Vemos un atractivo del sector hotelero, porque ya cuando vas a las páginas de Booking o páginas web, ya vienes ahí una serie de dibujos con hojitas y ya el poder de decisión del usuario, el español menos, pero el extranjero absolutamente, afecta mucho en igualdad de condiciones de producto. Entonces ya el usuario te lo está demandando y vemos ahí un crecimiento importante y hay sectores como el lácteo o el textil que vemos que están ya trabajando en el alcance 3. Y vemos que tienen un interés real y que tienen objetivos a un 2030 de un 50% bajo ya muy agresivos en el alcance. Y lo van a hacer porque son grandes players del mercado. Entonces, sí vemos que hay una tendencia, sobre todo en los grandes players. En la pyme es más difícil porque tiene que sobrevivir. Pero si la pyme trabaja para un gran player, va a tener que hacerlo. Va a tener que hacerlo. Entonces, esta es la que se muere la cola, pero que todo el mundo va a entrar en el... Sí, esto es muy importante, ¿no? Porque al final hay gente que dice, bueno, yo ya lo haré, pero es que es muy probable que te lo van a pedir. Si tú quieres trabajar para una compañía importante, ¿no? Con una marca importante, te van a pedir, porque tu huella le impacta a esta compañía en su Scope 3. Eso es. Entonces, si quieres estar en neutro en Scope 3, que no, de momento no es obligatorio, pero es muy recomendable, es lo que la gente se está planteando. Sí, sí, yo creo que se está llegando. Entonces, el que tiene una visión a largo plazo, aun siendo pyme, ve que su cliente le está pidiendo o le va a pedir. Y entonces, esa es la diferencia competitiva frente a tu competencia. Siempre hacemos la misma pregunta a todo el mundo cuando acabamos estas charlas, y te agradezco que nos hayas dedicado este tiempo. Es un poco, la pregunta es, ¿qué nos espera el futuro? ¿Qué nos espera el futuro? ¿Cómo ves tú que lo que viene? Yo creo que viene un futuro, primero voy a hablar de la sociedad, está cableada diferente. Yo creo que está cableada, yo veo a mis hijos están cableados diferente que a mí. Yo con 18 años estaba perreando por tener carne y coche, mis hijos no quieren empujar yo. Sí, no quieren, no necesitan probablemente. O sea, es una sociedad de disfrutar y de ser diferente a poseer. Y eso lleva a que los coches no sean compartidos, eso lleva a que va a haber menos coches, eso lleva a que quieren tiempo, quieren disfrutar. Y entonces nos va a llevar a una sociedad de mayor consumo en experiencias y menor en poseer cosas. Y a nivel energético, yo creo que hay cierta concienciación en algunos temas. Una deuda que cuento y es verdad, en mi casa. Se me rompió una cafetera de esas de cápsulas, que he tenido 2 o 3, y iba por la misma marca conocida, y fui a la tienda. Y dice, mi hija, ¿tú con lo verde que eres? Bien que tiras cápsulas a la basura. Digo, pues es verdad, pero se pueden reciclar. Digo, ¿y cuántas tienen 15 en cafeteras y nunca has tirado cápsulas? Ups. 18 años. Entonces dije, no puede ser esto. Aquí no me voy a pillar. Y entonces, porque están cableados diferentes. Y entonces fui a buscar una máquina de café de no cápsulas. Muy bien. Entonces tuve un problema, primero, que había en las estanterías un tercio o menos. Sí, claro, muchas menos. Más. Claro. Segundo, el tamaño. Segundo, y tercero, el precio. Mucho más caras. Mucho más caras. Claro. Abultan, no sé, y efectivamente, ahora le tengo que dar la razón que tengo una máquina de no cápsulas y en esa parte ellos piensan, yo estaba pensando en la comodidad y ellos piensan un poco más. Es decir, el futuro yo creo que va a ser prometedor, porque yo creo que saborean más lo que tienen, no trabajan tanto para poseer una cosa física, pueden trabajar para un viaje, e incluso se plantean, has hecho muchos viajes este año,
estás impactando mucho en el medio ambiente. Cosa que yo no me lo planteo. Claro, claro. O se plantean, voy a ir en tren en vez de en coche, en avión. En avión, sí, sí. Es decir, yo estoy esperanzado en el futuro 100%. Qué bueno, alegro mucho. Nos quedamos con varias cosas de la charla, súper interesantes. Te tenemos que agradecer el tiempo. Bueno. Y también lo que estás haciendo de divulgación, esto es muy importante. No es fácil, John. O sea, que la gente te siga y publicar cosas y que no entrar en debates. Sabes que estamos en un país que a la gente le gusta mucho discutir. Y muchas veces, si te posicionas de una forma que es un poco... Al final tenemos todas nuestras opiniones, ¿no? Lo que estás consiguiendo es muy, muy bueno. Te quería felicitar. Bueno, pues muchas gracias. Y difícil. No, difícil no es, de verdad que no es. Lo hago yo, lo hace cualquiera. Es un tema de dedicar tiempo. Hay que dedicarle tiempo. Yo te dedico tiempo todos los días. Y contestar a la gente. Y cuando hay alguien que está muy agresivo o que tiene una opinión tan dispar, pues yo se le agradezco. Y no la comparto, pero se la agradezco. Totalmente. El mundo está lleno de gente muy diferente. Y yo creo que es enriquecedor, que ya somos diferentes. Y yo creo que la energía es un gran desconocido. Entonces tenemos que divulgarla. Nadie sabe de energía. Cuando el precio de la energía estaba a 200, el vecino del ascensor te daba una charla de energía en el minuto del ascensor que flipabas. Pero te daba igual de mascarillas en un momento determinado. Bueno, pero realmente la gente no sabe de energía. Estamos llenos de tertulianos. O sea, los tertulianos le puedes preguntar de energía, o de política, o de banca, o de recursos humanos. Sí, o sea, la gente sabe todo. O de fútbol, ¿no? O de fútbol. Que vosotros tenéis mucho que celebrar. 1,5 millones de personas, ¿no? En Bilbao. Eso dicen. ¿No? Qué barbaridad. Fue terrible. ¿Estuviste, no? Estuve en Sevilla. Tuve la oportunidad de ir con entradas y fue muy divertido. Qué bueno. Al final, he ido a 5 finales y he perdido 4. Casi como Muniain, ¿no? Sí. Y luego hicimos un desplazamiento también familiar y bueno, es cada 40 años. Qué bonito. Grande, ¿eh? Yo trabajaba cuando estaba estudiando en Mondragón. Yo estudié en Mondragón y trabajaba para la cooperativa. Tenía compañeros del Athletic y no sé, es algo especial. No tiene nada que ver con otros equipos. Es un club de ciudad. Y la ciudad social, es muy social. Sí. Tienen ciertos principios que te hacen ser muy adepto al club. Aparte, yo que soy navarro de nacimiento, me siento muy, muy ligado a País Vasco y sí, me alegro mucho. John, súper gracias. Te agradecemos mucho tu tiempo. Sabemos que eres una persona súper ocupada. Que hayas podido... La charla nos ha encantado. La verdad es que es un placer hablar contigo y decirle a la gente que des like, porque si no dais like, pues esto no sirve para nada. Muchas gracias y nos seguiremos viendo, John. Vale, muchas gracias a vosotros y oye, darle al like.